Voy a volver sobre una de mis pasiones, sobre uno de los autores a los que yo más leo y sigo, que es Slavoj Žižek, y voy a reconsiderar un libro publicado en el 2008, traducido en el 2009 en la editorial Paidós, que se titula Sobre la violencia, seis reflexiones marginales, publicado en la editorial Paidós y traducido por Antonio José Antón Fernández. Bueno, es uno de los libros de Žižek que pertenece a esa sección de los libros complementarios que hace a sus grandes tratados filosóficos. Como sabréis, Žižek publica a veces libros enormes, como serían su Defensa de causas perdidas o Visión de paralaje, y luego a veces publica textos donde recoge artículos que ha publicado en periódicos como The Guardian, conferencias o intervenciones más breves, lo que hace que en sus ensayos haya una considerable repetición de argumentos, de citas y, por supuesto, como es habitual en él, de chistes, ¿no? Este es un libro que leí cuando se publicó originalmente en Profil Books y me pareció un libro excelente, y luego también me enfrenté con la traducción. Tiene una introducción que se titula El manto ensangrentado del tirano, donde nos dice que los axiomas de este libro son los siguientes. El primero es que la violencia subjetiva es simplemente la parte más visible de un triunvirato que incluye también dos tipos objetivos de violencia. En primer lugar, hay una violencia simbólica, encarnada en el lenguaje y sus formas, que es la que Heidegger llama nuestra casa del ser. Luego hay una forma más primaria de violencia, que está relacionada con el lenguaje como tal, con su imposición de cierto sentido de la vida. En segundo lugar, existe otra que llamaríamos sistémica, que son las consecuencias a menudo catastróficas del funcionamiento homogéneo de nuestros sistemas económico y político. Bueno, va a hacer aquí unas reflexiones sobre las deficiencias factuales del sujeto traumatizado y sobre la cuestión de la veracidad del testimonio y sobre la forma en la que uno informa de sí mismo, tomando en cuenta también, como lo tienen otros libros, como en Welcome to the City of the Real, la cuestión del testigo y el testimonio, en una polémica que sostiene con la idea del homo sacer de Giorgio Agamben, que él convierte en el hombre chupado, en el homo súcar, ¿no? Aquí toma la famosa frase de Adorno que dice que, o la corrige diciendo que no es la poesía lo que es imposible después de Auschwitz, sino que aquello que es imposible después de Auschwitz para Slavoj Žižek es la prosa. Después de Auschwitz hay una imposibilidad que es habilitadora, dado que la poesía trata siempre, por definición, de acercarse a algo que no puede ser nombrado, sino que únicamente puede ser aludido. Y hay una suerte de descripción deslocalizada que él encuentra en los textos de Primo Levi, que también utilizará Giorgio Agamben en su texto Lo que queda de Auschwitz. Bueno, aquí va a reflexionar en el primero de los capítulos, que titula Adagio ma non troppo e molto espressivo SOS violencia, pues va a analizar la cuestión de la violencia subjetiva y la violencia objetiva, y esta idea de cómo la tarea sería como hemos pasado de un SOS humanitario para acabar con una violencia que incluya al otro en una compleja interacción de los tres modos de la violencia, que son la subjetiva, la objetiva y la simbólica. Y cómo estamos en un momento de violencia ultrasubjetiva y de una violencia de carácter fundamentalista, sea por razones religiosas, ética o por razones definitivamente racistas. Tiene un subcapítulo aquí que se llama Los hombres buenos de Porto Davos, donde habla de cómo Davos se opone a Porto Alegre y cómo aparecen esa suerte de comunistas liberales, así los califica Bill Gates o George Soros, los directores de Google, IBM, Intel o eBay, que tienen a filósofos a sueldo, como el caso del periodista Thomas Friedman, y cómo están creando una nueva lengua de lo que llamaríamos un comunismo liberal o un comunismo inteligente, que sería la manifestación de lo que han llamado algunos un capitalismo sin fricciones. Ese capitalismo sin fricciones lo encarnaría la figura de Bill Gates, y aquí citan en la página 29 un informe de Oliver Malnuit que enumera los 10 mandamientos de los comunistas liberales. El primero dice: ofrece gratuitamente cualquier cosa, libre acceso sin copyright y cobra solamente los servicios adicionales, lo que te hará aún más rico. Segundo, cambia el mundo, no te limites a vender cosas, revolución global,
Un cambio en la sociedad hará que todo sea mejor. Tercero, cuídate de compartir y sé consciente de la responsabilidad social. Cuarto, sé creativo, céntrate en el diseño, en las nuevas ciencias y en las tecnologías. 5. Cuéntalo todo, no debe haber secretos, aprueba y practica el culto a la transparencia, el libre flujo de la información. Toda la humanidad debería colaborar e interactuar. 6. No malgastes tu tiempo, ten un horario fijo de 9 a 5. Simplemente mantén comunicaciones inteligentes, improvisadas, dinámicas y flexibles. 7. Vuelve al colegio y recíclate. 8. Actúa como una enzima. Trabaja no solo para el mercado, sino fomentando nuevas formas de colaboración social. 9. Muere pobre, devuelve parte de tus ganancias a quienes la necesitan, puesto que tienes más de lo que podrás gastar. Y 10. Apoya al Estado, practica la asociación con las empresas. Bueno, este es el código de estos pseudocomunistas liberales que se presentarían como herederos de la revuelta estudiantil de 68, pero que en realidad lo que están haciendo es acumular beneficios exagerados o ser presuntamente filántropos como George Soros, que representa, según Zizek, la explotación financiera y especulativa más despiadada, combinada con una suerte de preocupación humanitaria por las consecuencias sociales catastróficas de una economía de mercado que son a lo que ellos propiamente se dedican, a ese turbocapitalismo financiero. En la ética liberal comunista, la despiadada persecución del beneficio, dice Zizek, se ve contrarrestada por la caridad y tal es la máscara humanitaria que oculta el rostro de la explotación económica. Tiene luego un subcapítulo que llama La aldea liberal comunista, en el que analiza la película de Night Shyamalan, The Village, en el que interpreta esta película de la Village como una película que nos habla de una auténtica comunidad que solo es posible en condiciones de amenaza permanente, en un estado de constante emergencia. Bueno, la fabricación de un enemigo, la fabricación de una comunitas en función de una amenaza externa, es decir, de una comunidad que también necesita volverse inmunitas. Y también aquí habla de la película Hijos de los Hombres de Alfonso Cuarón, basada en la novela de P.D. James, de esa aldea liberal comunista que sería el propio Reino Unido. Estamos en el año 2027 y la raza humana es una raza estéril, ya no es capaz de reproducirse. El habitante más joven de la Tierra, nacido hace 18 años, acaba de ser asesinado en Buenos Aires, y aquí encontramos esta fábula distópica que analiza la situación en la que nos encontramos. Alfonso Cuarón, cuando habló de la película, dijo lo siguiente: muchas historias del futuro implican algo así como un gran hermano, pero creo que tal visión de la tiranía del siglo XX es una visión falsa. La tiranía hoy imperante adopta nuevos disfraces. La tiranía del siglo XXI se llama democracia. Por supuesto, Hijos de los Hombres no es una película acerca de la infertilidad biológica, sino que trata de una infertilidad que hace mucho tiempo diagnosticó Federico Nietzsche, cuando percibió que la civilización occidental se movía en dirección al último hombre, una criatura apática, sin grandes pretensiones, sin grandes pasiones o compromisos, incapaz de soñar, cansada de la vida, que no asume riesgos, que solo busca su comodidad y seguridad en una expresión de tolerancia mutua. Aquí viene una cita de Nietzsche, de Así habló Zaratustra, que es una cita que además ha utilizado recientemente el Niño d'Elche en uno de sus temas. Dice: un poco de veneno de vez en cuando produce sueños agradables, y mucho veneno al final para tener una muerte agradable. La gente continúa trabajando, pues el trabajo es un entretenimiento, más procura que el entretenimiento no canse. La gente tiene un pequeño placer para el día y un pequeño placer para la noche, pero honra la salud. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres, y parpadean. Bueno, una cita maravillosa de Nietzsche que aquí asume Slavoj Žižek y que desarrolla para continuar hablando de esos hombres felices, esos últimos hombres que toman un veneno, pero que ese veneno es también su propia sujeción alienante y esclavizada al trabajo. Luego analiza la cuestión de la sexualidad en el mundo atonal y nos habla de cómo el 6 de agosto del año 2006 en Londres se acogió el primer masturbaratón, un maratón de masturbaciones en el Reino Unido, un evento colectivo de cientos de hombres y mujeres que se dan placer a sí mismos para obtener dinero destinado a agencias de salud sexual y reproductiva. Fue una fórmula, nos recuerda Žižek, inventada por Good Vibrations, una empresa sexual de San Francisco,
que allí creó el Mes Nacional de la Masturbación. Por cierto, en el libro de Paul B. Preciado, Un apartamento en Urano, nos habla de cómo ella acude a este espacio de Good Vibrations y se encuentra con estas figuras, con Carol Quinn, que explicaba este evento, ¿no? Este evento de una sociedad que tiene que expresar plásticamente su sexualidad y no de forma restringida, y Carol Quinn señala que la masturbación es nuestra principal actividad y primera actividad sexual, una fuente natural de conseguir el placer a lo largo de nuestras vidas y una forma única, dice Carol Quinn, de autoexpresión creativa. Cada vez que te masturbas estás celebrando tu sexualidad y tu capacidad innata para demostrarte que eres único y que puedes conseguir el placer. Así que échate una mano. La masturbación puede ser un acto radical, continuó con la cita, y la cultura que suprime la masturbación podría también suprimir muchas otras libertades personales. Mientras celebras el Mes Nacional de la Masturbación y pones de tu parte para sacar del armario el amor a nosotros mismos, recuerda que la libertad erótica es esencial para cualquier auténtico bienestar. La postura, dice Zizek, que subyace a la noción de la masturbación o del masturbaratón, está marcada por un conflicto entre la forma y el contenido. Constituye una colectividad a partir de individuos que están listos para compartir con otros el egoísmo solipsista de su placer estúpido. Esta contradicción ya la había señalado Freud cuando habló de la relación que hay entre narcisismo e inmersión en la masa, que también se manifiesta en la concepción californiana de lo que llaman compartir una experiencia. Uno no está solo ni puede estar solo, sino que tiene que estar solo en el seno de la masa. Y este aislamiento individual en la masa es algo que también ha tematizado el filósofo Alain Badiou cuando habla del amor como centro de atención y la idiotez del placer masturbatorio como un auténtico modo expresivo, un acontecimiento que tendría, como dice Carol Quinn, que acabar con la vergüenza. Y también tendría que ver, según Zizek, con la exclusión gradual de la otredad y con aquello que hace uno consigo mismo, pero también sería esta especie de compartir el solipsismo, que es lo que genera lo que llama Badiou el mundo atonal, ese mundo en el que no hay otra cosa que un significante amo que impone un orden de sentido en la confusa multiplicidad de la realidad. La moderna fijación en la complejidad del mundo, señaló Alain Badiou en su libro Lógica de los Mundos, la moderna fijación, en la complejidad del mundo no es otra cosa sino un deseo generalizado de atonía, es decir, no se quiere tolerar ninguna decisión, sino que únicamente se quiere caer en esa suerte de magma de la experiencia californiana o del comunismo liberal que viene a aplastar, según Zizek, toda lucha política contemporánea. El segundo capítulo se titula Allegro moderato adagio, teme a tu vecino como a ti mismo, y nos habla de cómo hoy en día la política es la biopolítica pospolítica y cómo el único modo de introducir pasión en el campo y de movilizar activamente a la gente es haciendo uso del miedo, constituyente básico de la subjetividad actual. Por esta razón, la biopolítica es en última instancia una política del miedo, podemos decir una tanatopolítica o con Achille Mbembe una necropolítica, una política del miedo que se centra en defenderse del acoso o de la victimización potenciales. La corrección política, según Slavoj Žižek, es la forma liberal ejemplar de la política del miedo. Hay una atemorización continua de las personas para que sean sometidos fácilmente a los dictados de neutralización política. Lo que emerge, según Žižek, a pasos agigantados en la sociedad tardocapitalista como el derecho humano central es, dice él, el derecho a no ser acosado, que es un derecho a permanecer a una distancia segura de los demás. Los demás tienen que estar recluidos en un Guantánamo que es real y al mismo tiempo es imaginario, dado que toda proximidad es una proximidad que nos puede enfermar, que nos puede contaminar. Todo el que se acerca, el prójimo, el otro, el vecino, huele mal y lleva la carga judio-cristiana y freudiana del término. La proximidad es algo que por definición supone que el otro está siempre demasiado cerca y tiene que alejarse. Un enemigo, citan aquí un epígrafe de Living Wrong Dialogues on the Vinyl Edge de Wendy Brown, un enemigo es alguien cuya historia no has escuchado y que tampoco quieres escuchar. La historia que nos narramos, dice en la página 64, reflexiona en torno a
Hannah Arendt, la historia que nos narramos acerca de nosotros mismos para poder dar cuenta de lo que hacemos es fundamental, pero esa historia que nos contamos es fundamentalmente una mentira. La verdad está fuera de lo que hacemos, la mentira es la forma de soportar la tragedia de la verdad y la ausencia de una incertidumbre en el sentido shakespeariano. También toma el ejemplo de Martin Amis, de un texto que se llama Todo lo que sobrevive es el amor, que publicó en el Times el 1 de junio del 2006, la investigación que hizo Amis sobre qué es lo que dijeron los pasajeros del vuelo 93 de United Airlines cuando llamaron por los teléfonos móviles de su familia, qué dejaron grabados en los contestadores cuando no contestó alguien al otro lado de la línea, al otro lado de la comunicación. Es significativo que lo que dijeron a sus parientes minutos antes de estrellarse el avión del vuelo 93 de United Airlines el 11 de septiembre del 2001, lo que la mayor parte de la gente dijo fue I love you, te quiero. Martin Amis subrayó la cuestión paulina de que todo lo que importa en última instancia es el amor, y así escribió: el amor es un nombre abstracto, algo nebuloso, y aun así el amor vuelve a ser la única parte de nosotros que es sólida, tanto si el mundo se desmorona como si la pantalla se vuelve negra. Pero aquí se pregunta Zizek con su habitual sagacidad. Sin embargo, persiste una sospecha. Esta confesión desesperada de amor es además otra cosa que un fraude. ¿No es el fraude del mismo giro hacia Dios de alguien que se enfrenta a la muerte y en el último movimiento oportunista o hipócrita de miedo pide confesión con aparente convicción? ¿Por qué tendría, se pregunta Zizek, que haber más verdad en lo que hacemos en esos momentos desesperados? ¿No será más bien que en esos momentos el instinto de supervivencia nos hace traicionar nuestro deseo? Es decir, que no decimos te quiero, sino que queremos escuchar a alguien que nos diga en ese momento te quiero y que finalmente, si es posible, nos salvara. Es una suerte de denegación fetichista, de un deseo de algo que retorne, pero también como esa denegación fetichista que se encuentra marcando la estructura del deseo, cuando se dice lo sé, pero no quiero saber que lo sé, así que no sé. Es un deseo de no saber que tiene que ver con la resistencia también a lo que llega por parte del otro, pero también es una resistencia a la universalidad de la dimensión propiamente inhumana del prójimo. Ser amado, dice en la página 73, me hace sentir directamente la distancia entre lo que soy como ser determinado y la insondable X o encrucijada que hay en mí y que causa el amor. La definición lacaniana del amor, que dice amar es dar algo que uno no tiene a quien no lo quiere ni lo necesita, ha de ser complementada con el amor es dar algo que uno no tiene a alguien que no lo quiere ni lo desea. Pues efectivamente lo que tenemos es esa dimensión deleuziana cuando dice que si estás preso en el sueño de otro, estás jodido. El amor es un secuestro. Y dentro también de la relación con el prójimo está la propia violencia del lenguaje, el miedo a la sobreproximidad del otro, la necesidad de descafeinar del otro, de desintegrarlo, de hacerle que desaparezca o de caricaturizarlo, como sucedió con las caricaturas del profeta Mahoma publicada en el Jylland Post, en un periódico danés de pequeña tirada. La aldea, dice en la página 76 de la información global, es la condición del hecho de que algo que apareció en un diario desconocido de Dinamarca causará una enorme conmoción en países musulmanes remotos, como una suerte de teoría de las catástrofes contemporáneas, no un dibujo en un periódico danés provoca un seísmo vírico terrorista en el mundo, como la famosa mariposa de la Amazonía, puesto que el prójimo es, como Freud sospechó hace mucho tiempo, una cosa, un intruso traumático, alguien cuyo modo de vida diferente, o más bien modo de goce materializado en sus prácticas y rituales sociales, nos molesta, alguien que destruye el equilibrio de nuestra manera de vivir y que cuando se acerca demasiado puede provocar una reacción agresiva con vistas a desprenderse de él, tenemos que establecer una suerte de código de discreción, un código de apartamiento, sobre todo para evitar el regreso infinito del otro, como alguien que invade y que trastorna nuestro propio espacio. Sobre todo hay que crear una hospitalidad en vez de una hospitalidad, un mantener a distancia a todos aquellos que vienen de lejos. El capítulo 3 se titula Andante ma non troppo e molto cantabile y se subtitula La oleada sangrienta se ha desatado y gira en torno a el huracán Katrina de agosto del año 2005 y cómo se habló de que se habían cometido infinidad de asesinatos, crímenes y que había habido mucha violencia
en Nueva Orleans, cuando en realidad lo que sucedió es que se abandonó a la población y a la población marginal, principalmente negra, a su suerte, y eso le lleva a reflexionar aquí a Slavoj Žižek sobre la cuestión del pasaje al acto y ese movimiento impulsivo a la acción que no puede ser traducido por el discurso del pensamiento, sino que conlleva una enorme carga de frustración. Es esa dimensión de la función fática, pero también de esas fórmulas ritualizadas de los agradecimientos, de las charlas y los detalles formales de la comunicación global que tienden a prolongar el contacto comunicativo al mismo tiempo que mantienen al otro absolutamente a distancia. El capitalismo, dice Slavoj Žižek, que es el primer orden socioeconómico que destotaliza el sentido o que nos lleva directamente hacia lo que llamaba Lambadiou la atonía o el sinsentido. Aquí habla también del resentimiento terrorista y saca esa frase que ha citado tantas veces de William Butler Yeats, donde dice que los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peores están llenos de una intensidad apasionada. Y esos que están llenos de una intensidad apasionada pueden ser los fundamentalistas, pueden ser los terroristas, pero pueden ser sobre todo aquellos que vienen a colonizar nuestro deseo. Porque el problema del deseo humano, dice en la página 109, es como dijo Lacan, siempre que el deseo no es otra cosa que el deseo del otro, en todos los sentidos. Deseo por el otro, deseo de ser deseado por el otro y especialmente deseo de lo que el otro desea, es decir, rivalidad mimética que, como sabemos a través del Girac, genera un conflicto y genera inevitablemente violencia. También aquí analiza con esa cosa que tiene Žižek de estar pegado a la actualidad y convertir las anécdotas informativas y comunicativas en cuestiones que le llevan a reflexionar y a pensar. Analiza el papel que tenía uno de los personajes más populares de la guerra entre Estados Unidos e Irak, que fue Muhammad Said al-Safaf, el ministro de Información iraquí, que era en realidad un ministro de desinformación. Cuando los tanques estadounidenses estaban solo a algunos metros de su oficina, continuó afirmando este ministro que las imágenes de la televisión estadounidense que mostraban los tanques de Bagdad no era algo que estaba sucediendo en Irak ni en Bagdad, sino que era un montaje que estaba filmado por efectos especiales en Hollywood. A veces, sin embargo, daba en el clavo. Cuando tuvo que contestar a las noticias que afirmaban que los soldados estadounidenses tenían bajo control la ciudad de Bagdad, cuando ya estaban allí los tanques y eran visibles desde su propia oficina, le dijo a un periodista, pero bueno, los americanos, los marines controlan Bagdad. Y el ministro Muhammad Said al-Sahaf contestó, no tienen nada bajo control, ni siquiera se controlan a sí mismos. Es una frase que yo he utilizado en algunos de mis textos, en algunos libros, por ejemplo, en el libro Contra el Bienalismo. Aquí tiene toda una reflexión sobre la catástrofe y la catástrofe natural y sobre la presencia de lo sublime y de lo sublime terrorífico en el caso del huracán Katrina y cómo allí también la mentira, todos aquellos presuntos asesinatos que nunca ocurrieron, tuvieron que ver también con la articulación de las reacciones políticas que se hicieron desde la potencia institucional estatal. El capítulo cuarto se titula Presto y se subtitula Antinomias de la razón tolerante y es una interrogación sobre las relaciones entre liberalismo y fundamentalismo y las plagas que atraviesan los dos, también en relación con los debates sobre la religiosidad y el retorno de las disputas religiosas, con todo lo que tiene que ver también con la ridiculización de la religión del otro y la acusación continua de que el otro es un talibán, cuando también el billete del dólar pues está marcado por la inscripción In God We Trust, es decir, con esa idea de una divinidad que sería la divinidad masónica, pero también la divinidad estricta del uso del dinero. El siguiente capítulo, el quinto, se titula Molto adagio andante, la tolerancia como categoría ideológica, y aquí arranca con una frase importante, dice, ¿por qué tantas cuestiones hoy en día que se perciben como problemas de intolerancia, más que como problemas de desigualdad, explotación e injusticia? ¿Por qué creemos que la tolerancia es el remedio en lugar de serlo la emancipación, la lucha política o el combate armado? La respuesta se halla en la operación ideológica básica del liberalismo multiculturalista. Se produce lo que llama Žižek una culturización de la política. Las diferencias políticas derivadas de la desigualdad, la política o la explotación económica son naturalizadas y neutralizadas bajo la forma de diferencias, entre comillas, culturales. Esto es, en los diferentes modos de vida que son algo dado y no puede ser superado. Solo pueden ser tolerados. Esto exige una respuesta en los términos que planteaba Walter Benjamin. Es decir, se ha producido un paso de la culturización de la política a la politización de la cultura. Frente a las teorías del choque de civilizaciones de Huntington, o de las teorías de Fukuyama
del fin de la historia. Lo que nos encontramos hoy es en esta fase neoliberal, cultural neoliberal, de una culturización de la política en la que no hay una politización específica de la cultura, con una dificultad para conseguir una universalización efectiva, y aquí despliega toda una distancia y una crítica de los planteamientos de Judith Butler, que es algo en lo que lleva ya trabajando pues un tiempo considerable Slavoj Žižek, y que ha generado también críticas hacia él, evidentemente desde los sectores feministas y también por las derivas ideológicas en las que el propio Slavoj Žižek se ha ido embarcando en los últimos tiempos. Y la última de las sesión de los textos de este libro se titula Allegro, violencia divina, y analiza la relación entre Benjamin y Hitchcock a propósito de la película Psicosis. También reinterpreta la famosa tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin con aquel famoso pasaje del Angelus Novus de Paul Klee, un ángel que tiene los ojos desorbitados, la boca abierta, las alas extendidas, y cómo el huracán le arrastra irresistiblemente hacia el futuro, mientras el cúmulo de ruinas crece hasta tocar el cielo, con esa frase que cierra este conocidísimo archicitado fragmento, que dice que ese huracán que nosotros llamamos progreso no es otra cosa que una catástrofe, ¿no? Y esta dimensión de la catástrofe le lleva a revisar el atentado del World Trade Center y las películas y los modos en los que ha sido tratado, y la cuestión de la violencia divina y la violencia fundacional en el sentido benjaminiano, pero también las reflexiones que sobre la violencia ha realizado Sloterdijk, o las reflexiones sobre la catástrofe del novelista Sebald, que también aparece en esta parte final del libro. Bueno, un libro, como digo, realmente muy brillante, en el que investiga sobre la violencia y sus mistificaciones, la violencia y sus anatemas, la violencia y su lenguaje, en qué medida la violencia y el miedo se convierten en uno de los parámetros fundamentales de la sociedad, mencionando en el epílogo la película Taxi Driver y el estallido de violencia del protagonista encarnado por Robert De Niro, o también la historia de asesinato en las caballerizas de Agatha Christie, con todo ese tipo de ejemplos cinematográficos y literarios que son tan comunes en la obra de Žižek. En la página 255 dice: hoy la amenaza no es la pasividad, sino la pseudoactividad, la necesidad de ser o estar activo, de participar, de enmascarar la vacuidad de lo que ocurre. La gente interviene todo el tiempo, siempre se está haciendo algo. Los académicos participan en debates sin sentido, etc. En realidad, lo más difícil es dar un paso atrás, sustraerse. Los gobernantes prefieren incluso una participación crítica, un diálogo al silencio. Simplemente pretenden implicarnos en el diálogo para asegurarse de que se quiebre nuestra amenazadora pasividad. La abstención de los votantes es, por tanto, un acto político auténtico, pues nos enfrenta a la vacuidad de las democracias actuales. A veces no hacer nada es lo más violento que puede hacerse. Justamente ahora que hemos acudido a votar, y en la que hemos acudido a votar muchos, pues evidentemente por el miedo a la llegada de la extraderecha, de la ultraderecha, de la derecha castiza, maloliente y casposa, encarnada por Pablo Casado, por los de Vox, y también por el cretino de Albert Rivera, justamente en este momento en el que hemos tenido que entrar en la actividad del voto y hemos tenido que salir de la posición de la política Barleby o de la estética Barleby, de la I will prefer not to, pues tenemos que estar de acuerdo también al mismo tiempo con esta consideración que hace Slavoj Žižek de que hoy todos tenemos que participar y que no podemos dejar de hacerlo. Y yo mismo, grabando tantos vídeos aquí en el canal en YouTube de la crítica que me importa, de la crítica móvil o de este Ojo con el arte, los libros recomendados, pues seguramente soy un auténtico funesto que es incapaz de darse cuenta que lo más violento puede ser el acto de no hacer. Y esto me lleva a poner un punto y final, no sin antes recomendar de nuevo el libro de Slavoj Žižek sobre la violencia, 6 reflexiones marginales, que no son marginales, sino que creo que es un libro publicado hace 10 años, pero que sigue siendo del máximo interés.